Bueno, empezamos la reunión formal de la dimensión institucional. Ahí en el chat yo puse los temas de la agenda y como primer punto en la agenda tenemos el enlace de la Comisión de Normativa, ¿sí? Así que le cedo la palabra al relator de la dimensión, Alejandro Lieberman, para que comente las novedades y cómo avanzar en este punto. Ale. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Sí, básicamente, en realidad, el avance que tuvo fue en el comité ejecutivo, del último comité ejecutivo, donde se decidió por consensos bueno, que la asociación de counselors, digamos, esto está relacionado con la asociación de counselors, presentó un proyecto de ley en la legislatura, con lo cual obstaba, digamos, el tratamiento dentro de la dimensión de este tema, porque ya justamente estaba dentro en el tratamiento, me imagino, en alguna comisión dentro de la legislatura. Así que eso es lo único que hay que comentar. Y si les parece, avanzamos con el siguiente punto. Bueno, el siguiente punto son los nuevos temas a plantear por las organizaciones, ¿sí? Más allá que ahí hay tres que tenemos en agenda, ¿sí? Que ya venimos trabajando. Si hay algún proyecto nuevo que las organizaciones quieran tratar. Sí, Yamil. No, perdón, ¿podrías copiar de nuevo la agenda? Porque la Ah, copiaste 10 y antes. 58 y algunos que entraron a las Bueno, 11, tal vez no la vieron. sí, Nada más cómo que eso. no. Un minutito. Esto es el punto 2. Ahí está. Esto es el planteo de temas a trabajar por las organizaciones, ¿sí? Uno de los puntos es el de profesionalización de la administración pública. Ahí en su momento se hizo un borrador con algunas ideas generales, faltaba un poco avanzar en este proyecto por si había algunas novedades y se había que perfeccionar y empezar a elaborar el proyecto. No sé si Ale, vos que te habías un poco tomado la rienda ahí del proyecto, también estaba Marcelo Seijas de Fundación TEA que estaba interesado en participar. Bueno, Marcelo me comunicó ayer que se le, se le complicaba, se le duplicaba, digamos, una actividad que tenía laboral, así que no pudo estar. Todavía no hay avances, digamos, lo que está, hay más que nada un tema de recopilación de información, y bueno, cuando la propuesta esté más o menos madurada, bueno, va a ser lanzada en la dimensión para que, bueno, obviamente las organizaciones, las demás organizaciones la conozcan y, bueno, y puedan participar o puedan intervenir en ella, ¿no? Pero bueno, todavía no tenemos avance de eso. Bueno, perfecto. Ahí como punto B teníamos articulación. Bajamos un poquito el sonido, Pancho, se me acopla. El segundo punto tenemos la articulación con el CESBA, con el Consejo Económico y Social de Buenos Aires. Ahí pedimos la información de unos documentos, ¿sí?, de trabajo que Iliana había propuesto que buscáramos tanto en FECOBA como en CAME sobre desarrollo económico, ¿sí?, vincularlo con nuestro PEP de desarrollo económico también para insumo, pero también para que nos sirva a nosotros en un futuro para armar esa famosa encuesta y que tengamos un panorama más claro del estado de situación actual, ¿sí? Y obviamente avanzando en la parte propositiva, que es la que en breve vamos a empezar con nuestro PEP de desarrollo y que nos sirva eso también para impulsar acciones, ¿sí?, y proyectos a mediano y largo plazo. Eso lo pedimos, no recibimos respuesta, pero lo tomaron, les interesa trabajar en conjunto, y bueno, yo me comprometo que de acá lo voy a mandar por mail antes de la próxima reunión institucional, así ya tenemos todos el documento de trabajo y lo podemos trabajar concretamente en la próxima reunión, ¿sí? Pero bueno, pido disculpas porque las organizaciones están también comprometidas con otros temas prioritarios y bueno, hoy en día se está complicando bastante la comunicación, pero ya tuvimos un primer encuentro, un primer contacto y bueno, nos interesaba el tema en trabajarlo en conjunto y triangularlo obviamente con el Consejo Económico y Social.
¿sí? Ahí siempre aprovecho la oportunidad para que si las organizaciones que están presentes en CESPA también tienen alguna información con respecto a lo que ellos vienen trabajando y nos sirve a nosotros desde el COPE para también involucrarnos, bienvenido sea, ¿sí? Aprovechando la oportunidad que hay organizaciones que trabajan en ambos consejos consultivos, ¿sí? Así que, más que nada, a veces veo a Marta y que la anterior vez trajo algunas novedades que nos sirvió bastante para apuntalar un poco esta articulación que la tenemos dentro de nuestro PEP, el de Buenos Aires 2035, ¿no? Y que ya con el COPUA ya se está efectivizando, ¿sí? A través de la gestión de Yamil y el director ejecutivo, ¿sí? de TELLA, Guillermo, con el PUA, con el Plan Urbano Ambiental. La intención es también trabajar de la misma manera, pero obviamente bajo un eje articulador con el CESPA, ¿sí? No sé si Marta querés decir algo. No, en realidad te diría un poco lo que te dije la vez pasada. Creo que el COPE está mucho más adelantado que el CESBA. Nosotros nos reunimos sistemáticamente, COPE me refiero. Cumplimos todas las reuniones de dimensiones, de ejecutivo. El CESBA no está funcionando sistemáticamente, sino para por ahí algún sector en particular, y que yo sepa, está como al principio, ¿viste? No hay mucho avance. De todos modos, bueno, me comprometo a averiguar puntualmente si en esto han tenido algún tipo de agregado, modificación, o están en stand-by todavía. Buenísimo, buenísimo. Sí, la idea es esa, bueno, aprovechar ahora un momento de pandemia también para poder lograr los contactos con las áreas, ¿sí? Y planificando también actividades a futuro, ¿sí? Una vez que esto vuelva un tanto a la normalidad. Como tercer punto dentro de los planteos tenemos algo que me pareció interesante traerlo a la mesa, más que nada porque lo trabaja institucional y más que nada porque lo vamos a trabajar en el próximo taller Interdimensiones, referido al PEP de Desarrollo Económico, y es uno de los puntos principales, ¿no? que Ale en su momento cuando hizo la revisión del PEP 2035 está ahí, que es el tema de la gobernanza, ¿sí? El tema de la descentralización y específicamente el tema de la gobernanza metropolitana. Dentro del taller Interdimensiones, que lo vamos a mandar obviamente la convocatoria en breve, vamos a tener una sala específica de gobernanza y vamos a trabajar sobre ese punto específico. Y hay algunas organizaciones acá presentes que están muy interesadas en el tema, ¿no? Iliana participó en la sala, Alejandro, bueno, no está Fundación Metropolitana, pero también son unos de los que están muy interesados en esa temática. Y también en el taller vamos a explicar una metodología específica sobre esa sala en particular, ¿sí? A diferencia de formación, empleo y producción, que ya están bastante afianzadas, el tema de la gobernanza metropolitana se planteó como un pilar, ¿sí? Transversal a todo el plan de desarrollo económico. Y ahí tenemos que delinear ciertas directrices, ¿sí? Propias de este pilar. Entonces fuimos recogiendo insumos que las organizaciones nos fueron enviando oportunamente. Desde la unidad también estuvimos haciendo un trabajo de investigación y una metodología adecuada, pero en este punto me parece interesante traer lo que la dimensión institucional viene ya trabajando y vincularlo también con el Plan Estratégico de Desarrollo Económico, ¿sí? Ahora no voy a mostrar la metodología específica que vamos a tener en el taller Interdimensiones con respecto a eso, pero les voy adelantando la idea, ¿sí? Así que institucional me parece una importante dimensión para que trabaje este tema y ver si en un futuro, y deciden las organizaciones así, hacer una reunión específica sobre gobernanza para trabajar en el PEP de Desarrollo Económico. Estamos viendo esa posibilidad, ¿sí? Obviamente que después las organizaciones decidirán a ver si es lo más conveniente. Sí, Mora. Sí, no, quería hacerte una aclaración. Yo estuve en varias reuniones de estas que tenés ahora eternas, una específicamente de abogados constitucionalistas. Las regiones económicas que prevé la Constitución Nacional son por acuerdos entre los distritos.
no por ley. Es decir, el 99.9 de los abogados que estaban allí decían que el proyecto de ley de mi amigo Facundito Suárez Lastra no tiene absolutamente ninguna viabilidad constitucional. O sea que implicaría una reforma de la Constitución de la Nación, el que se puedan crear regiones por ley y no por acuerdo. Es decir, simplemente un comentario porque me interesó el tema profundamente y yo pensé, alguno va a decir, no, hay un resquicio y no fue así. Simplemente ese comentario, porque a veces tomamos alternativas que son caminos ciegos, ¿no? Tanto en lo legal como en la práctica. Es decir, la cuenca Matanza-Riachuelo de la Kumar surgió de una ley nacional y fue al fracaso. Quizás no solo por eso, porque tendría que haber sido por acuerdo entre las partes, pero tal vez también ha tenido, digamos, ese pecado original haya tenido algo que ver con su fracaso. Sí, ahí, Yamil ahí toma la palabra. Sí, una cuestión para sumarlo de Mora, lo que se plantean como vos decís, los constitucionalistas es que se hace el acuerdo y lo que se hace es se informa al Congreso, no es que se pide, sino se informa porque sí tiene que estar informado de estas regiones conformadas, pero como vos bien decís, no por ley que la tienen que aprobar. Ahora, y también lo de Suárez Lastra y Quetlas no están conformando una región, sino están conformando una agencia, que por ahí también tiene la diferencia, ¿no? Conformás la región, comunicás que hay un acuerdo entre las partes y nada más. Pero ellos plantean otra cosa, por eso es que hay un proyecto de ley ahí. ¿Sí? No es que conforman región, sino conforman una agencia, es X metropolitano, con ciertas condiciones. Más allá de eso, es súper interesante las diferentes visiones entre Fundación Metropolitana, Suárez Lastra, Quetlas, CIPEC y otras posibles que puedan surgir. Ahí Sí. Liliana estaba levantando Sí, sí, sí. Una cosita más, voy aclarando. Metodológicamente, lo que hay que ir viendo en tema de gobernanza metropolitana, punto número 1, fundamental, ver qué modelo de gobernanza metropolitana queremos implementar para poder llevar a cabo. Hay muchos modelos. Entonces vamos a hacer una tipología. Esto voy adelantando lo que vamos a ver en el taller. Después otro punto es los actores clave. Vamos a hacer un árbol, ¿sí?, de actores clave para determinar quiénes son los más influyentes, quiénes son los que repercuten en las acciones, quiénes son los marginales, quiénes están en el medio, bueno. Y después las etapas que hay que llevar a cabo para realmente ver, obviamente, bajo qué modelo queremos seguir e implementar. Entonces todas estas cuestiones las vamos a ir trabajando ahí con Karina Torín, que vamos a coordinar la sala para todas estas cuestiones centrales que tenemos que determinar. Iliana y después sale, ¿sí? Que levantaron la mano. Nada, dos cosas. Uno, un poco eso, iba a comentar lo mismo que dijiste vos, que el tema de gobernanza es como que hay tantas vertientes y demás. Creo que es interesante hoy o sea, el curso que se está dando de los ODS, en el primer módulo hablas justamente de gobernanza metropolitana, hay varios actores que están hablando y buena documentación de lo que están haciendo en la legislatura, o sea, no sé si lo están haciendo, pero les recomiendo que si pueden bajarse el material está buenísimo, me parece interesante para trabajarlo, sobre todo para este tema. Y con respecto a esto, bueno, ahora va a decir lo mismo, o sea que a nivel metodológico hay que ver el tema de la agencia, que en general ese es el modelo que se está usando, con lo cual trabajan desde otro lado el tema de gobernanza y el tema de actores, mapeo de actores, que es fundamental. O sea, eso es como básico para hacer cualquier agencia y demás con los sistemas. Nada, eso. Gracias, Iliana. Alejandro, y después Silvia, y después Mariana Mendizábal. Coincido, Iliana, con todo lo que dijiste. Yo dos cosas que quería mencionar, que bueno, hablando de actores, etapas, modelos de gobernanza, mapeo, uno de los temas que, bueno, va a haber que discutir también y que tiene que ver justamente, bueno, la relación que tiene la ciudad con la provincia de Buenos Aires es justamente la falta de autonomía de los municipios con los que esa agencia va a estar conformada, ¿no? Que eso me parece es un tema importante para trabajar. Quizá la ciudad de Buenos Aires con su autonomía tiene quizá mejor performance para poder generar una agencia con los municipios que rodean a la ciudad, ¿no?, con esta falta de autonomía. Eso va a haber que hacerlo y va a haber que verlo desde la política, ¿no?, quizá no desde nosotros. Y por otro lado, un poco esto de homogeneizar o un poco barrer todas las agencias que ya existen.
porque digamos, o sea, nosotros hablamos de una agencia metropolitana, pero dentro de esa agencia metropolitana hay otras agencias, como la del transporte, por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? Y otras que quizá no se llaman agencias, pero digamos tienen el tema de la basura, el tema de los, de las fuentes de agua, etcétera, o puertos, no sé. Digamos, tenemos un montón de cosas adentro que deberíamos un poco ver qué es y cómo de alguna forma compatibilizarla con justamente esa agencia más amplia, ¿no? Bueno, eso sinceramente hoy es un berenjenal, porque hay muchas cuestiones en el medio, con problemáticas comunes muy, muy importantes, que bueno, deberíamos tenerlas en cuenta, obviamente deben tenerse en cuenta. Y otro, bueno, lo reitero, el tema de la autonomía de los partidos o los municipios del área metropolitana. Sí. Perdóname, Cristian, un solo Sí. comentario para Alejandro. Lo de la agencia es un proyecto que no es del COPE, ¿eh? Digo, no sé, es que se tiene que tomar eso. ¿Sí? Que Silvia participó y demás. Digo, aclaremos algo. Hay diferentes modelos, eso es uno. No es que ya estamos diciendo que la agencia es lo que tiene que desarrollar el COPE. Digo, para aclarar, es lo que hay que trabajar en el taller del PEP. Nada más que eso. De acuerdo, de acuerdo. Silvia. Hola, buen día. En realidad, contar dos cosas me hiciste acordar, Yamil, que hace una semana fui invitada al posgrado que tiene Lanfranchi en la facultad, en la FADU, justamente para hablar de los temas de gobernanza. A mí me invitaron en representación del COPE, y en realidad lo que hicimos con Yamil, digamos, en la preparación de los contenidos fue un poco... yo diría que mi exposición fue en torno a los criterios que nosotros expusimos en el Plan 2035 respecto a las cosas que tienen que estar en una cuestión metropolitana o en una gobernanza metropolitana. Un poco los ejes transversales, que como si fuera un corte longitudinal en el cual veamos las capas de cuáles son los criterios que tienen que estar sí o sí, que es lo que nosotros ponemos en el Plan 2035. Eso por un lado, que en realidad sería como al revés, ¿no? En vez de hacer el planteo de qué modelo quiero, qué es lo que tiene que tener un modelo, sería un poco la discusión. Y retomando lo que decías vos, Alejandro, y también en orden a lo que planteaba Yamil del taller, y sin tratar de meterme en las discusiones que seguramente vamos a tener en el taller, a mí me parece que justamente uno de los temas es que hay que cruzar los actores con los modelos institucionales que permiten intervenir a los actores. Uno de los problemas que tiene el tema de las regiones constitucionalmente es que los municipios no pueden intervenir, y tiene que intervenir la provincia, y en realidad el actor central en esto, si bien tiene que estar la provincia, también tienen que estar los municipios. Entonces, uno en ese mapeo tendría que pensar, digamos, cuáles son los actores indispensables, quiénes tienen que sentarse en la mesa, y cuáles son los modelos institucionales que faciliten la integración. Porque lo mismo pasó, recuerdo, cuando fue la agencia de transportes, que no se pudo implementar porque requería de la adhesión de los municipios, y los municipios no se podían adherir. Entonces digo, uno tiene que tener simultáneamente en la mirada, digamos, en el mapa, tiene que tener bajo, digamos, un paraguas en el cual diga, bueno, este es el modelo más bonito. Ahora, con estos actores y estos límites institucionales, ¿es factible o tengo que buscar un modelo que quizás no sea tan bonito y tan ambicioso, pero que me permita, digamos, que sea más factible en términos de la posibilidad de implementación? Lo mismo con esto que vos decías, Alejandro, respecto al tema de los temas. Digamos, ¿qué modelo me permite hoy poder cubrir o facilitar todas estas integraciones de hecho que tenemos, porque funcionamos con el sistema de la basura, digamos, hay un montón de cosas que funcionan, que es lo que nos permite meter eso adentro, digamos, y no empezar de cero, sino capitalizar lo que ya está hecho. Digo, me parece que estas cosas, lo digo como aporte en términos de cómo mirar, digamos, y acortar los caminos de lo que venimos aprendiendo de todo este tiempo, ¿no? Muy bien. Gracias, Silvia. Mariano Mendizábal y después Mora, que levantó la mano. Mariano. Bueno, en primer lugar, me parece muy importante lo que se planteó como una alternativa, de que se hiciera una actividad
específica sobre el tema de gobernanza, atento, entre otras cosas, a la complejidad que tiene el tema, por lo que varios de los que estuvieron conversando hicieron un abordaje distinto, pero que creo que todos son aportes muy importantes, ¿no? Me refiero a los actores que deben intervenir, que indudablemente deberían ser intendentes, pero también hay otras cuestiones que yo por lo menos no las escuché. Por un lado, bueno, aprovechar la experiencia que ya existen de todas las regiones que vienen funcionando en la Argentina de hace varios años, ¿no? Es decir, tomar en cuenta qué se hizo bien, qué se hizo mal, cómo se puede manejar el tema. La segunda cuestión es un tema de dinámica. ¿Me escuchan? Sí, sí, Mariano, te escuchamos bien. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, te escuchamos, Mariano. Hola. Ahora no, ahora te muteaste. Pero te veníamos escuchando perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Que la mancha urbana, como se dice habitualmente, que hoy por hoy podríamos decir que son 40 municipios, es imaginable o posible, por lo menos, que de acá al 2035, más o menos, se vayan incorporando otros municipios, motivo por el cual también en esto soy de la idea de que los intendentes tienen que tener un rol muy, muy importante, ¿no?, en esta dinámica. La otra cuestión, para ir avanzando, que también se dijo, un relevamiento de las instituciones, uno de los que planteó el tema fue Alejandro, de la agencia, la denominación u organizaciones, para que, digamos, ser más prolijos. También Mora planteaba cuestiones constitucionales, que naturalmente tienen que ser tomadas en cuenta. Pero, ahora, más allá de lo estrictamente jurídico, es fundamental el tema de que sea útil, ¿no es cierto?, para las decisiones que se vayan tomando, ¿no? O sea, para la gobernanza tiene que ser posible, ¿no? Y esto requiere también, como comentaron, un consenso político. Y en línea con esto, si bien no es específico de lo que estamos charlando, que debía renovarse alguna suerte de diálogo, como existió en el gobierno anterior. Uno podrá discutir, criticar, o que fue poco, o que se pudo haber hecho mucho más, o etcétera, pero por lo menos se intentó un acercamiento entre las distintas jurisdicciones, municipios, provincia, ciudad y por supuesto nación. Entonces yo creo que deberíamos propiciar que este diálogo o que esta interacción se establezca algún canal, que ya se había insinuado, insisto, en la gestión anterior. Habría que retomarlo. Bueno, gracias. Gracias, Mariano. Mora, ¿pediste la palabra? No se te escucha, estás muteada. Estás silenciada. No, me parece bien lo que dijo Mariano al principio, es decir, dedicar una actividad propia, además de que haya este taller donde puedan decir, porque al dividirnos en taller, yo opté, por ejemplo, de ambiente, ¿no? El tema ambiente y seguir en ambiente. Pero me encantaría hablar de gobernanza y me imagino que a mucha gente le pasará lo mismo. Entonces, hacer alguna reunión sobre gobernanza con algunos expositores con diversas posiciones al respecto, y eventualmente con un Zoom donde haya posibilidad de hacer preguntas y ver distintos modelos. Me parece que el tema da para mucho, y por supuesto no pensar en ahora, pensar en el 2035. Pensemos que ahora hay municipios que tienen trincheras entre un municipio y otro, es decir, no es el minuto donde vamos a aplicar una gobernanza metropolitana racional. Estamos pensando en el plan tanto económico como en nuestros objetivos ya planteados en el plan general del 2035. Nada más. Gracias, Mora. Yamil. Sí, una cosa digo para que sepas, Mora, y todos los que están presentes, esto es lo que nosotros habíamos planteado y de alguna forma Cristian lo nombró,
estábamos viendo si se generaba previo al taller o posterior. Decidimos en principio que era la posibilidad de generarlo después del taller, donde ahí le damos un espacio como sala a la gobernanza, los que puedan estar ahí, porque nos vamos a dividir, pero sí era algo que nosotros teníamos organizado y pensado desde la unidad. Por eso lo nombró Cristian en un momento, y ya que acá, aparte vienen llevando obviamente la gobernanza o el tema de gobernanza hace tiempo, y ustedes mismos también lo suman a eso, ya nos queda como concreto, digamos, que lo tenemos que hacer. Lo que no queríamos nosotros, y es lo que siempre tratamos, es no proponer solamente desde la unidad, por más que nos parezca, sino que ustedes, ¿no?, en el trabajo lo pidan. Así que estamos alineados con eso. Veremos también en esa sala de gobernanza para el PEP económico que surge, y que van a ser también puntas o insumos para poder generar ese encuentro sobre gobernanza. Así que cuando los escuchaba me ponía contento, porque es algo que tenemos que hacer. Lo están haciendo, aparte, bien lo nombraba Iliana, con los cursos de 12 de legislatura, Fundación Metropolitana también, en varios encuentros. Así que vamos a ir por ese lado. Y aparte, lo del PEP económico está ligado a nuestro PEP, que también tenemos que ahora empezar a monitorear, y hay un tema de gobernanza ahí también metropolitana para monitorear. Así que vamos conformando esta idea de cómo tendría que ser o qué cuestiones tiene que tener en nuestros planes, siendo coherente, también incorporando algo nuevo que tal vez antes no teníamos, pero me parece que esa es la línea, y aparte es muy interesante. Así que ya lo agendamos, con idea de esta dimensión, pero alineado al PEP económico, que lo vamos a hacer seguramente después del taller que viene. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar sobre este punto de gobernanza metropolitana? Si no, pasamos al próximo. ¿Sí? Acá lo pongo en la agenda. De todos modos, Cristian, yo no dejaría la descentralización, digamos. El tema de descentralización es un tema permanente. La vez pasada pensamos que íbamos a trabajar sobre presupuesto participativo, sobre todo en las comunas. Hay proyectos de ley. No me parece que deberíamos dejar eso de lado. No, eso desde ya. Por eso pusimos descentralización en la agenda y gobernanza metropolitana, ¿sí? Para no perder de vista también las reuniones que ya tuvimos con ese conocido que traje de CIPEC, más los proyectos que envié, que se están trabajando actualmente en la legislatura. Y bueno, para ver si el COPE... Y está como punto también en el PEP 2035, el tema de presupuesto y descentralización. Entonces hay que retomarlo, siempre está presente en la agenda, y bueno, avanzar también en ese sentido, ¿sí? Ya. Como próximo punto tenemos las iniciativas de ley y recomendaciones. Acá surgió un tema con los proyectos, más que nada por el mes de septiembre. No sé si, Yamil, querés aclarar este punto que se trató en la reunión de relatores, vicepresidentes y dirección ejecutiva. Sí, a ver, en principio puedo decir dos palabras. Me gustaría también que Alejandro o Mora, que están en esas reuniones, comenten. Yo solamente como título, que en el comité lo plantearon, y en la reunión de relatores, vicepresidentes y dirección ejecutiva, dijeron que, bueno, había que rever todos los proyectos que vienen trabajando desde el año pasado y este año, para ver y pasar, digamos, por ese ámbito, ¿no? Alejandro ahí me dice que sí. Te dejo la palabra, Ale, para que vos lo cuentes, que me parece más importante. Gracias, Yamil. Bueno, un poco en referencia a lo que estaba contando Yamil, y creo que esto fue un poco, si no recuerdo mal, lo personifico porque fue así. Creo que Pedro El Piero fue el que lanzó un poco esta propuesta, de que cada dimensión pueda construir los proyectos de ley que tenemos obviamente en la dimensión, y junto con, también estoy pensando en voz alta, junto con la coordinadora, con Marínez Costilla, que la veo por ahí, podamos construir a partir de los proyectos de ley que nosotros, proyecto de ley o proyecto de recomendación que nosotros tenemos, hacer un listado de esos proyectos, más los proyectos que están, están vigentes dentro de la legislatura. Creo que eso sería un barrido que tendríamos que hacer como para poder, de alguna forma, bueno, ver si trabajamos, para trabajar sobre ello, quiero decir, ¿verdad? Hay un ruido ambiente que no sé si alguien puede bajar ahí.
Hola, hola. Son los Ahora chicos sí. de Bolívar. Sí, sí, está muy bien. Chicos de Bolívar, los revoltosos de Bolívar. Bueno, Están acá, vale, disculpa. no porque se me... Sí, Yamil. No, No, nada, eso silenciate es vos, todo. Cristian, si querés, para así, cuando hable otro. Así Dale, dale, estamos. Yamil, dale, dale. No, No, más, yo quería. básicamente esto. Sí, pero igualmente no es ese solamente el punto, Ale. Una parte es esa, pero otra lo que yo apuntaba y lo que apuntaba Cristian es que se decidió en comité y en esta reunión de relatores, vicepresidentes y dirección ejecutiva, evaluar todos los proyectos que se vienen trabajando en todas las dimensiones para ver su carácter estratégico o si es la ventanilla de entrada y demás, ¿no? Que tenemos Tenés razón. diferentes... Sí, sí. A eso me refería. Entonces nosotros desde la unidad estamos haciendo todo un listado de todos los proyectos de todas las dimensiones, que en breve, la semana que viene, se lo vamos a mandar a los relatores, vicepresidentes y dirección ejecutiva, para que lo vayan viendo, para que la próxima reunión de relatores, que siempre son los primeros lunes de cada mes, puedan tener esa evaluación y decir, bueno, listo, este proyecto o todos estos proyectos sigamos adelante, y este tal vez hay que verlo, o este no, como sucedió con algún otro proyecto que ustedes plantearon. Entonces, septiembre, perdón Silvia, septiembre nos estamos tomando el tiempo para tener todo ese contenido para que ustedes lo puedan evaluar. Sí, Silvia. Si me dejas hacer un comentario sobre esto, lo que pasó en el intercambio en el comité ejecutivo fue que en realidad, digamos, lo que planteamos es que está claro cuál es el procedimiento para los proyectos que entran de aquí en más por la ficha, digamos, en términos del carácter estratégico, pero que teníamos que definir un criterio para los proyectos que estaban, podríamos decir, con estado parlamentario dentro del COPE. Entonces, que lo que íbamos a hacer era esto que acabas de definir vos, porque tiene que ver con esta cantidad de proyectos que están en donde tenemos que definir qué es lo que hacemos, digamos, si lo tienen, no lo tienen, y hay que hacer una evaluación técnica sobre esto. Disculpa la interrupción, pero para aclarar un poco. No, estamos en línea y es eso, la unidad está haciendo ese trabajo para que ustedes puedan, perdón, gracias Cristian, para que ustedes puedan evaluarlo en 2 semanas, en 10 días, hacia la reunión de relatores, y después podamos hacer como una limpieza, un orden, digamos, una organización, y seguir hacia adelante. Por eso en ninguna dimensión se tratan proyectos de ley propios o de otras dimensiones ajenos, porque estamos justamente en ese periodo de septiembre para que ustedes puedan evaluarlo. Saludos al subsecretario Jorge, que acaba de entrar a la oficina. Mariano Mendizábal, levantaste la mano vos. Efectivamente. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, respecto a este tema de leyes, tenemos, a mi juicio, 2 cuestiones que deberíamos considerar. Por un lado, que el COPE no tiene un presupuesto asignado, por lo menos en forma independiente. El tema fue conversado ya de hace muchos años, es un tema recurrente, ya se varía de gestión en gestión, y esto no se ha encuadrado, en mi opinión. Esto debería ser tomado en cuenta, ¿no? Porque si no es calla de herrero, cuchillo de palo, ¿no? En el sentido de que estamos en la dimensión institucional, nos identificamos que somos el COPE, ¿no es cierto? Y no sabemos en forma concreta, objetiva y clara, ¿no es cierto?, concretamente, bueno, datos que son básicos. Obviamente existimos de algún modo, pero estamos metidos así en una burbuja que es de conocimiento de lo que está en la cocina interna, de lo que es el presupuesto. Pero los demás, la inmensa mayoría, no tenemos acceso a esto. Y la segunda cuestión, que es pertinente porque en los próximos días se va a empezar a discutir, es el presupuesto de la ciudad, ¿no? Y esto es particularmente importante porque seguramente, en mi opinión, por supuesto, va a haber una divergencia muy importante. Como ustedes saben, se ha ingresado el proyecto de presupuesto a nivel nacional y naturalmente incluye las variables macroeconómicas que lo personal pienso que no se van a poder cumplir, pero no se va a poder cumplir no por un poquito, sino por mucho, ¿no? El tema conozco bastante, profesionalmente hablando, de presupuestos. He hecho presupuestos toda mi vida y lo sigo haciendo. Si bien un presupuesto de estas características es infinitamente más complejo,
con mayor razón, cómo elaborar un presupuesto de la ciudad cuando por lo pronto la coparticipación ya fue cercenado un punto y queda abierta la posibilidad de que antes de que se empiece a aplicar el nuevo presupuesto, la ciudad vuelva a tener otra disminución. No estoy haciendo una adivinanza, estoy hablando de la normativa vigente que prevé que esto es posible, ¿no es cierto? Con lo cual, ya de ahí tendría un ingreso menor, que por ahora es un signo de pregunta, pero es una espada de Damocles, porque esto, si ocurre, no sabemos si va a ocurrir o no, cuándo va a ocurrir y las características del tema. Cuando hablo de variables macroeconómicas, empecemos por inflación, sigamos por el tema del crecimiento económico, el valor del dólar, etcétera, etcétera. La ciudad, si va a armar su presupuesto, no lo puede hacer como una burbuja. De alguna forma, un punto de partida tiene que tomar en cuenta, naturalmente, un marco mayor que naturalmente la nación, de la cual naturalmente la ciudad forma parte. Resumo y termino. Creo que en el momento adecuado, me estoy un poco anticipando obviamente, sería bueno, no por supuesto nosotros elaborar ningún presupuesto, pero sí por lo menos tomar en cuenta alguna recomendación, alguna sugerencia, aunque sea de carácter conceptual. Bueno, gracias. Gracias, Mariano. Ahí, Ale, escribiste en el chat, ¿querés aclarar un poquito eso? Mariano, te respondo con algo que yo puse acá en el chat. Creo que es importante que quizá la dimensión económica bueno, que tiene expertos en economía o algunas organizaciones dedicadas a eso, pueda proponer o algún proyecto de recomendación sobre el tema del presupuesto del COPE. Y yo con eso creo que podemos avanzar más allá, digamos, de lo que es la dimensión institucional, ¿no? Así que si quieren avanzar ustedes en dimensión económica sería bueno para bueno, por lo menos comenzar el debate. Así que, bueno, era eso, solo con respecto a eso. Bueno, ahí está Danilo offline, que seguramente lo va a tomar. Ya. Bueno, obviamente coincido con vos, Alejandro, que esto tiene un componente eminentemente de la dimensión económica. Yo hacía hincapié, la institucional, justamente por una cuestión institucional, que el presupuesto del COPE, nadie jugamos yo señor, no señor, pues entonces que lo tiene, y por lo menos que yo recuerde, esta es la tercera o cuarta gestión que se plantea el tema, y viene una nueva gestión, y viene otra, pues si no digamos, bueno, no hablemos más del tema, queda así, punto. Pero hasta ahora nadie dijo que de esto no se habla, esto no lo discutamos, ustedes no se metan, bueno, si no, díganlo y no perdemos tiempo todos pensando, hablando, discutiendo. Bueno, y volviendo al tema que vos planteabas, por supuesto, Alejandro, estoy totalmente de acuerdo, que el eje principal, desde el punto de vista técnico, metodológico, etcétera, es eminentemente la dimensión económica. Pero insisto, yo marco cuestiones institucionales, no estoy marcando que necesariamente cualquier cuestión institucional va a tener un correlato seguramente en las otras dimensiones, o por lo menos van a tener algo que aportar, algo que decir, en definitiva, mayor o menor, digamos, impacto a esa dimensión, ¿verdad? Sí, ahí pone Ileana también sugiriendo que podría ser la posibilidad de que primero pase por la dimensión económica, ¿sí? Donde están la mayor cantidad de expertos en materia justamente de económica, y después que vaya pasando por las demás dimensiones, hacer un tema que involucra todas las dimensiones y cada una vaya haciendo su aporte según su expertise, ¿sí? Así que eso también podría ser una posibilidad para el tratamiento de ese tema. Bueno, sí, Manuel, levantaste la mano. Activate el micrófono, por favor. Ahí estoy. Sí, me parece que corresponde, no sé si me estoy equivocado, pero de cualquier modo me parece que es un tema pertinente. Dos cuestiones. Una es el tema del artículo 1 de la Constitución acerca de la democratización, ¿cómo se llama? Sí, la democratización de las instituciones. Me parece que esa cuestión
requiere de alguna ley en particular, etc. Pero independientemente de eso, lo que me parece es que en general casi todos los temas de participación que están planteados, que están buenos y qué sé yo, hablan para afuera, es decir, hablan para cómo son las, y más o menos, cómo son las reuniones o cómo son algunos de los temas que hay que tratar con la comunidad. Pero no está planteado para el adentro, es decir, ¿qué pasa con el proceso participativo dentro de la institución? Es decir, dentro de las áreas, de cualquiera de ellas, la económica, la científica, la ambiental, la del plan urbano, cualquiera. ¿Qué pasa en el procesamiento interno? Porque se desconoce. Y además hay una cuestión que son heterogéneos, es decir, todas las formas de encarar los temas de participación parecería que son diferentes en cada área y bastante diferentes. No es que tenga algunas diferencias porque son particulares, sino que desde el punto de vista de la relación entre la decisión que se adopta y el carácter de las reuniones, hay como un abismo, digamos, no son todas iguales. Se desconoce, por ejemplo, hubo alguna época que me acuerdo de la agencia ambiental que publicaban las reuniones que se habían realizado. Después dejaron de publicarse, esas con respecto al cambio climático. Y también había documentos anuales que se sacaban. Después dejaron de hacerse. Lo mismo sucede con el plan urbano ambiental. Tenía actas publicadas de cada una de las reuniones de los consejeros. Después desaparecieron las actas. Ya no están ni siquiera las históricas. Es decir, hay un proceso interno de la institucional que se desconoce y que no está normado. Yo creo que sobre eso, y es una cuestión, me parece muy importante, porque tiene que ver con la transparencia institucional, tiene que ver con el sentido de democratización, en el sentido más básico, sin complicarlo, digamos, yo no quiero complicarlo, sino que me parece que es un paso importante a dar. Y la otra cuestión, quizás un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poco más, quizás podría ser menos realista, pero sí me parece que sería un paso importante. Es esto. Yo entiendo, y podría ser modificación de algunas de las leyes vigentes, sobre todo la de consulta. Es esto. Los legisladores, igual que el jefe de gobierno, son electos por 4 años y pueden ser reelectos por otros 4 más, en forma continua. Es decir, 8 años. Yo entendería, con buena predisposición, digamos, no por una crítica, digamos, al sistema en principio, pero que la representación vale para ese tiempo, vale para ese periodo. Cuando se trata de hacer obras que exceden los 8 meses, los 8 años, sobre todo los que son así, digamos, obras como lo que se hizo el Paseo del Bajo, que duran 50 años, o si se hiciera una autopista, o obras que la verdad que mejor que no se hicieran, pero se hacen. Yo creo que como exceden el periodo de mandato de la representación que se les otorga a los legisladores y al jefe de gobierno, es decir, a 61 personas, no hay más personas, son solo 61, las obras que exceden, o otras acciones, ¿no?, que exceden un tiempo, digamos, más de 10 años, es decir, como se hace un poco con algunas cuestiones en la Constitución, pero debería ser más de 8 años, a mi entender, debería tener consulta popular. Es decir, me parece que es una forma de democratizar y de entender que las decisiones no pueden ser adoptadas con una representación infinita, porque no hay representación infinita. La representación que se tiene es por un periodo, y eso no puede hacer que la ciudadanía quede condicionada por periodos mucho más amplios. Y me parece que en ese sentido el interés común, el bienestar social, tiene que ver con una decisión coparticipada, donde por lo menos esté la opinión de la población, en algunos casos de toda la población, en otros casos quizás de los presuntamente damnificados o beneficiados. Eso, gracias. Gracias, Manuel. Este es un tema que surgió ayer en la reunión de Metropolitana también.
son preguntas muy amplias y problemas muy estructurales. O sea, no se basa solo, si hablamos de PUA o hablamos de un área particular de gobierno o hablamos de un periodo determinado. Yo ahí lo había respondido en el chat. Son temas que otros países ya desarrollados ya vienen en debate desde los años 80, 70, de cómo estandarizar procesos de participación en un marco institucional consensuado. Son problemas bastante amplios para poder resolver. Sí me parece interesante algunas iniciativas que propusiste, y hay algunas que nosotros planteamos en el PEP 2035, como el tema de las audiencias, simplificar procesos de participación o de transparencia que hace falta, el tema de gobierno abierto, es decir, se fue mejorando en ciertos aspectos de ciertas políticas públicas para lograr esa transparencia de la que estás diciendo vos y esa participación consensuada. Pero hay mucho que trabajar en ese sentido, y si la dimensión institucional le parece, podríamos trabajar al respecto. Sí, Manuel. Sí, no, yo lo que creo, y que me parece que hay que, por así, diagnosticarlo quizás mejor que lo que hago yo así, quizás alegremente, pero el tema es que al interior de las instituciones del gobierno, cualquiera, inclusive de las agencias, o sea, los que están descentralizados, AUSA, cualquiera de ellos, no hay, digamos, una transparencia en las decisiones que se adoptan ni en los procesos internos donde se utiliza información que es de carácter público. Cuando el COPUA analiza documentos que son expedientes, ¿por qué no es de carácter público las resoluciones que adopta el Consejo? O cualquiera de ellos, cuando hacen las reuniones, cambio climático u otras áreas, las de ciencia y tecnología, que no sé muy bien que se realiza, ¿por qué, digamos, de esos consejos no tienen información sobre las decisiones que se van adoptando? O sea, es una cuestión mínima, de un gesto, digamos, mínimo, pero suficiente como para poder, quien tenga interés, poder hacer algún tipo de seguimiento. Si no, no hay ni siquiera eso. Y al contrario, se adoptan decisiones que posteriormente uno se entera, pero ya, digamos, ¿qué va a hacer? ¿Lo vas a poner un amparo? ¿Le vas a poner...? Me parece que eso no es democratizar. Democratizar es tomar lo más cercano posible decisiones que más o menos tengan que ver no solo con el uso indiscriminado de la representación, sino con un uso articulado con la comunidad. Me parece que eso es un pequeño esfuerzo que hay que hacer y que se puede hacer. Eso no le quita sentido a la representación, ni es un tema estructural. Es un tema de derecho a la información en forma plena. Esa cuestión del, ¿cómo se llama?, el gobierno abierto, me parece que no es suficiente. Es un modo absolutamente de consulta que se maneja y que nadie sabe qué resultado tiene. No, me parece que no son procedimientos válidos. Hay que buscar, digamos, que la sociedad tenga algún modo, alguna forma de entender lo que se va realizando. Porque si no, aparecen cuestiones tan lejanas como, por ejemplo, que deja de hacerse el presupuesto participativo. De golpe, y se toman decisiones que nadie sabe muy bien, porque a lo mejor en los consejos te determinaron diciendo determinado ordenamiento y después se hace otro. Quizás que se haga otro puede estar bien, pero no hay fundamentación. El mismo sentido, y ahora que digo lo de fundamentación, es que se elevan proyectos de ley a la legislatura que no tienen fundamentación. Y esa cuestión es indispensable. No, eso es antidemocrático, porque se está dando un paso que se desconoce cuáles son las características que tiene, y quizás a lo mejor es muy loable el proyecto. Eso dicho para cualquier proyecto, ¿no? Bueno, gracias. Sí, entiendo lo que decís, y es un paso muy importante el que decís vos, que debería lograrse, y vuelvo a repetir, hay muchas iniciativas que ya se fueron implementando. Ponete a pensar también los compromisos de gobierno, acá en Ciudad de Buenos Aires.
Eso fue un avance muy grande que está reconocido internacionalmente, porque no solo la ciudadanía tiene acceso a esa información, sino proyectos importantes que están llevando a cabo en cuanto a plazo y a presupuesto que va a llevar eso. Digo, pero como decís vos, hay mucho para trabajar y todavía es incipiente en este sentido de poder lograr una participación amplia y una transparencia bastante más clara a la información, ¿sí? Pero bueno, eso es un punto para trabajar. Si la dimensión institucional lo tiene y vamos con proyectos específicos, acá, como siempre aclara Yamil y lo aclaramos en todas las reuniones, somos un espacio propositivo. Acá la idea no es ni apuntar con el dedo, ni quién tiene la culpa, ni no, sino justamente ir con proyectos específicos, con recomendaciones para mejorar ciertas áreas, para mejorar ciertas políticas públicas. Y si ese es un tema importante que la dimensión quiera tratar, o con la dimensión metropolitana quieran trabajar en conjunto, nosotros simplemente habilitamos el espacio para que las organizaciones presenten los proyectos o las recomendaciones pertinentes, ¿sí? Pero bueno, Bueno, si les parece, avanzamos con